Bienvenido y bienvenida nuevamente al curso básico de inglés, hoy quinta clase. Los contenidos que veremos hoy son preguntas y respuestas. Esta clase la separé específicamente para que veamos cómo se pregunta en los distintos tiempos verbales y cómo se responde. Comencemos entonces viendo las preguntas en los tres tiempos verbales simples: pasado, presente y futuro. Comencemos con el pasado. Tenemos que tener en cuenta que en el momento de hacer preguntas y respuestas vamos a utilizar un auxiliar. Este auxiliar no tiene significado por sí solo cuando hacemos preguntas o cuando respondemos. Es el do o el das. Si bien se acuerdan de clases anteriores, los verbos en infinitivo para la tercera persona singular, he, she, it, utiliza s al final. Y hay ciertos verbos que también se le pone la e y la s con terminación es. El do es uno de ellos. Si bien este es un verbo que se utiliza en un contexto, en una oración, en contexto de oración, perdón, cuando hacemos preguntas y este va al principio, es un auxiliar. Mayormente nos indica el tiempo verbal de la frase o de la pregunta que estamos haciendo. Entonces, do va a ir acompañado de todos los pronombres, a excepción de he, she, it, que van a ir acompañados de does o das, como es su pronunciación. Entonces, de estructura para las preguntas en presente simple, tendremos el auxiliar más el pronombre más el verbo en infinitivo más el complemento. Y el auxiliar lo voy a escoger dependiendo del pronombre a cual yo me quiera referir. Por ejemplo, aquí seleccioné el pronombre you y como no es he, she, it, va a ir acompañado del auxiliar do. Entonces pregunto, ¿do you play football? Tengo auxiliar do, pronombre you, verbo en infinitivo play y el complemento que es el deporte fútbol. Puedo hacer también otro ejemplo. He. Como he es parte de la primera persona singular, he, she, it, la tercera persona singular, perdón, entonces utilizo does. Does he play football? Tengo el auxiliar does, el pronombre he, el verbo en infinitivo play y el complemento football. Entonces aquí tengo los dos tipos de auxiliares en uso. Pasado simple. En pasado simple estos dos auxiliares que tengo que estar viendo y tengo que enfocarme en el pronombre que voy a utilizar, solamente se convierte en el pasado del auxiliar, que vendría siendo did. Y este did se utiliza para todos los pronombres. Entonces en la estructura ahora tendré el auxiliar, el pronombre, el verbo en infinitivo y el complemento. Por ejemplo, mismo contexto anterior, pero ahora le cambié el tiempo verbal, por lo tanto le cambié el auxiliar, por lo tanto ya no significa lo mismo que la otra pregunta. En la otra pregunta yo estaba preguntando, ¿juegas fútbol? ¿O tú juegas fútbol? Ahora estoy preguntando, ¿tú jugaste fútbol? Y si se dan cuenta, el verbo se mantiene en infinitivo, pues lo que me está dando aquí el tiempo verbal es el auxiliar, que está en pasado. Por lo tanto, yo ya entiendo que el contexto de la pregunta es en pasado. ¿Qué pasa con he? Bien utiliza el auxiliar en pasado, did. Por lo tanto, ya no me tengo que estar fijando en pasado simple al hacer preguntas qué pronombre utilizo, porque todos los pronombres utilizan el mismo auxiliar. Futuro. En futuro tengo el auxiliar will y el
el auxiliar en su forma negativa es won't. ¿Qué pasa con el auxiliar en pasado o en presente del do o el does? También tienen su forma negativa. Sin embargo, hay algunas preguntas que no son muy normales preguntar en su forma negativa. Sin embargo, usted también podría hacerlo en vez del do poniendo el don't. Por ejemplo, en vez de do you play football, simplemente preguntar don't you play football. Solamente que en nuestro contexto, en el español, las preguntas o las frases más negativas no son muy utilizadas. Por ejemplo, nosotros preguntamos en positivo, ¿juegas a la pelota? No preguntamos, ¿no juegas a la pelota? Y también en español, cuando hacemos estas oraciones negativas, también le ponemos otras preposiciones, otras palabras. Por ejemplo, no que juegas a la pelota o no que jugaste a la pelota. Es una oración negativa, sin embargo, nosotros utilizamos otros artículos y otras frases, otras palabras, para referirnos a lo mismo. En inglés es un poco más simple en la estructura de la pregunta. Ok, continuando con las preguntas en futuro simple, tengo el auxiliar will y en su forma negativa es won't. Recuerde que el auxiliar will o won't va a ser el que me va a dar el tiempo verbal futuro del verbo en infinitivo que yo estoy utilizando. Entonces la estructura se mantiene respecto a los otros tiempos verbales. Por ejemplo, pregunto, ¿Will you play football tomorrow? ¿Jugarás a la pelota mañana? ¿O jugarás fútbol mañana? Y aquí le agrego el complemento, aparte del deporte, le agrego el complemento del tiempo, mañana. ¿Por qué? Porque el will es futuro. Por lo tanto, yo no puedo preguntar si jugarás a la pelota ayer. El complemento que yo utilizo o el contexto que le doy a la pregunta tiene que ir en un futuro. Tienen que ser acciones que todavía no pasaron, pero que van a pasar en un futuro. También este will o won't se mantiene para todos los pronombres. Por lo tanto, como resumen, el único auxiliar que se cambia dependiendo si el pronombre es he, she, it, es en presente. Para he, she, it va a ser does o doesn't en su forma negativa. Y en todo el resto de los pronombres va a ser do o don't en su forma negativa. Veamos, ¿cómo respondo cuando me hacen una pregunta en estos tiempos verbales? ¿Cómo respondo preguntas en presente simple? Primeramente, como son preguntas cerradas, ¿hiciste esto o no hiciste esto? ¿O jugaste o no jugaste? ¿O cocinaste, no cocinaste? Etcétera. Primero parto respondiendo sí o no a la pregunta que me están haciendo. Y luego para completar mi pregunta es que yo respondo con el pronombre más el verbo en infinitivo más el complemento en caso que sea así. Y si es no, es aquí en esta parte en donde también el auxiliar lo ocupo. Y digo no, el pronombre y luego don't más el verbo en infinitivo más el complemento. Por ejemplo, la pregunta en presente simple, ¿do you play football? Puedo decir yes, I play football o no, I don't play football. Cuando es no, utilizo don't. Cuando es yes, no es necesario que diga do, a no ser que acorte esa respuesta y simplemente diga yes, I do. Y también puedo acortar la pregunta, la respuesta, en su forma negativa, solamente diciendo no, I don't. Esta era la pregunta. ¿Do you play football? Yes, I do. No, I don't. O puedo complementarlo volviendo a responder lo que me preguntan. Yes, I play football. No, I don't play football. Ahora, ¿cómo respondo preguntas en pasado simple? Es de la misma forma que respondo en presente, sin embargo aquí lo que voy a cambiar es el auxiliar. Si yo pregunto, ¿Did you play football? Puedo responder, Yes, I did.
yes, es decir, que sí jugué a la pelota, o no, I didn't, es decir, que no jugué a la pelota. Y lo que aquí estoy cambiando es el auxiliar. ¿Se acuerdan que para pregunta yo también lo utilizo en pasado? Aquí para responder también lo voy a utilizar en pasado, y si es una respuesta negativa lo voy a utilizar en pasado en su forma negativa, didn't. ¿Qué pasa cuando respondo preguntas en futuro simple? Puedo decir sí y voy a utilizar el will, el auxiliar en su forma positiva, o voy a responder que no y voy a responder con el auxiliar en su forma positiva, won't. Recuerda la pregunta. Will you play football tomorrow? Yes. Auxiliar positivo, I will play football tomorrow. O no, I won't play football tomorrow. En el auxiliar de forma negativa. Entonces, si se fija, tanto como pregunto como respondo, siempre se tiene que fijar en el auxiliar. En la pregunta, el auxiliar siempre va a ir primero y es este el que me va a determinar el tiempo verbal en el contexto de la pregunta. Si estoy respondiendo, respondo primeramente si voy a responder de forma positiva o negativa, luego respondo con el pronombre. Por ejemplo, ¿qué gran diferencia vimos cuando estamos preguntando, cuando estamos respondiendo? Es que la pregunta estoy hablando hacia otro. ¿Tú juegas a la pelota? Y en la respuesta estoy respondiendo como yo. Yo sí juego a la pelota. Entonces este es el cambio de pronombre que tenemos que notar cuando estamos preguntando. Por ejemplo, es distinto preguntar a una persona que esté en un grupo y le pregunto, ¿ustedes jugarán a la pelota? La persona no me va a responder hablando de ustedes, me va a responder hablando de nosotros. Por lo tanto, tengo que tener en consideración el pronombre que voy a utilizar al preguntar y el pronombre que voy a utilizar al responder. Esa ha sido nuestra clase número 5 del curso de inglés. Espero que le haya gustado. Así es como se pregunta y así es como se responde. No se pierda la próxima clase en donde veremos nuevos contenidos con ejercicios que podremos implementar ambas clases. Muchas gracias.